La paz de Dios, amados hermanos, amigos, les saludamos con mucho gusto, deseando en el Señor se encuentre usted bendecido. Y agradecemos a Dios la oportunidad que nos concede de estar en esta tarde congregados en su nombre para compartir la palabra de Dios con ustedes. Estamos viendo nuestro temario familiar estudiando el tema general modelos bíblicos familiares y el tema de esta semana es visitación para redención. Nuestra base bíblica la encontramos en Lucas 1:78, que dice así: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo pidiendo a Dios que sea Él el que nos asista. Bendito Dios y amoroso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu presencia, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, porque podemos adorar y bendecir tu nombre, porque podemos exaltarte, sabiendo, Señor, que tú escuchas cada una de nuestras oraciones. Ponemos este tiempo en tus benditas y poderosas manos, pidiéndote, Señor, que tú nos asistas, que tú hablas a nuestras vidas y a nuestros corazones, que tú redargullas en ellos, Señor, para ser no tan solo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Gracias te damos, Señor, y te lo pedimos todo esto en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos amó tanto que desde el cielo nos envió un Salvador como si fuera un sol de un nuevo día. Gloria a Dios. Nuestra verdad bíblica la encontramos que dice: la palabra de Dios nos enseña la fórmula redentora en cuanto a los movimientos sociales, redimir desde dentro. La verdad bíblica aplicada, la palabra de Dios nos enseña que es preciso visitar los entornos sociales que nos rodean a influir en ellos. Vemos que la palabra visitación se encuentra en diferentes partes de nuestra Biblia. La visitación que hizo Dios a Sara lo encontramos en Génesis. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz y dio a Abraham un hijo en su vejez. También encontramos la visitación de la que se habla en el libro de Ruth. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Pero también encontramos en el libro de Números: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. La visitación que veremos en esta tarde es la que nos habla en el libro de Lucas, y que el siervo del Señor, Zacarías, sacerdote, profetizó así una vez que fueron abiertos sus labios. Los abrió para bendecir al Señor. Y dijo estas palabras: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Gloria a Dios. Era el cumplimiento de la promesa. Visitar para redimir, para salvación. Esas eran las palabras que el Señor había puesto en su boca y que hasta el día de hoy siguen vigentes para cada uno de nosotros. La redención del mundo fue mediante una visitación, como lo vemos en el libro de Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. El Señor Jesucristo se encarnó y habitó entre nosotros, dejó aquel trono de gloria y vino a este mundo y se humilló al ser uno como nosotros.
Y dice la palabra de Dios que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. En el poder de Dios, en la soberanía, en su omnisciencia divina, el Señor pudo haber ordenado la salvación de la humanidad desde su trono de gloria. Pudo haberlo hecho, sin necesidad de venir a este mundo, sin necesidad de dejar todo aquello. Pero no fue así, amados hermanos y amigos, sino que el Señor Jesús nos visitó para redimirnos, para mostrarnos el camino. Y es por eso que como hijos de Dios debemos de seguir sus pisadas, debemos de hacer su voluntad, debemos de ser imitadores y seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de seguir su ejemplo. Dice el apóstol Pedro que para eso fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que, amados hermanos, tenemos que seguir el ejemplo que nos dejó nuestro Señor, porque para eso vino a este mundo. Hoy en día, los templos evangélicos son fortalezas donde solo los miembros estamos ahí y al escuchar la palabra de Dios nos sentimos fortalecidos, animados, alentados. Pero debemos de abrir esas puertas y salir también la iglesia para que otros puedan entrar y salir. Nosotros tenemos que salir a predicar y tenemos que visitar los entornos que nos rodean, ya sea en nuestra casa, en nuestra propia casa, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, en los diferentes entornos sociales en los que nosotros nos desarrollamos. Debemos de predicar su palabra. Debemos de decir que hay un Dios todopoderoso que vino a salvarnos y a dejarnos ejemplo para poder hacer su voluntad. La religión es visitación hacia los desvalidos, hacia los más necesitados. Dice en el libro de Santiago que la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: que visitemos a los enfermos, a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y que nos guardemos sin mancha del mundo. Vemos aquí la palabra visitar, que significa ir a ver a alguien en el lugar donde se halla, movernos, accionarnos, activarnos. Debemos de ir para nosotros poder cambiar ese orden social. La iglesia debe de auxiliar verdaderamente a los necesitados. El Señor Jesús un día dijo a sus seguidores, les enseñó sobre la parábola del buen samaritano. Pasaron dos hombres primeramente y pasaron de largo. Ni siquiera voltearon a ver al hombre desfallecido que estaba en ese lugar. Pero un hombre samaritano que pasó también por ahí fue movido a misericordia y él le ayudó, vendó sus heridas, los llevó a un lugar seguro y pagó, y hasta lo que se había gastado, y si había que pagar más, él lo cubriría. Nosotros debemos de ser como ese hombre, ese buen samaritano, que al ver la necesidad de la sociedad, debemos de voltear y presentarles al Cristo vivo, que ha venido a este mundo dejando su trono de gloria para salvarnos. Una vez escuché a una persona que decía: muchos años estuve trabajando en un lugar, tenía un compañero de trabajo y ahí era un buen hombre, pero yo tenía mucha necesidad de Dios. Un día, después de mucho tiempo, alguien me habló de Jesucristo. Y cuando asistí al templo, me di cuenta que mi compañero de trabajo estaba ahí. Y la primera
pregunta que me hice fue, ¿por qué nunca me habló de Cristo? Y amados hermanos, a veces nosotros catalogamos o decimos, Él sí va a recibirlo, Él no. Y estamos en un error porque la salvación es del Señor. Nuestra obligación como cristianos es hablar de nuestro Señor. ¿A quiénes? A los necesitados. A veces el Señor nos presenta esa oportunidad para hablar del Señor y la desaprovechamos. Vemos nuestros entornos sociales en los que nos desarrollamos y no hablamos del Señor, no los invitamos. Yo hace días también vino a visitarnos una amiga de una de mis hijas a la casa y tuve la oportunidad de entablar una conversación con ella. Y le decía, Fátima, ¿por qué tanto tiempo tenemos de conocernos y nunca nos has acompañado al templo? ¿Y saben cuál fue su respuesta? Porque su hija no me ha invitado. Entonces, traspasó mi corazón porque digo, ¿cómo es posible que nosotros conociendo al Dios verdadero, nosotros sabiendo que hay un Dios que nos ayuda en nuestras necesidades, vivimos a veces tan sumergidos en nuestros problemas o en nuestro tiempo que es tan corto con diferentes actividades seculares o del ministerio y a veces no tenemos tiempo de invitar a otras personas que viven en nuestros entornos sociales para invitarlos a escuchar la palabra de Dios? El Señor nos ayude, amados hermanos. El Señor nos ayude a que seamos hombres, mujeres, jóvenes, que no cesemos de predicar y de hablar a otros del Cristo vivo, que vino a este mundo a visitarnos y que nos ha dado salvación y vida eterna. Podemos ver, amados hermanos, que en los primeros siglos de cristianos, la iglesia tuvo una práctica social intensa. Predicaban, hablaban, compartían, lo hacían de todo su corazón. Y a lo largo de los años, esta práctica ha ido disminuyendo, ha ido bajando. Y los problemas o los tiempos son, tal vez a lo mejor los tiempos son diferentes, pero el Cristo al que predicamos es el mismo. Yo he escuchado a hermanas que tienen más de 40 años en el Evangelio, con 7, 8, 10, 12 hijos o hasta más hermanos, que decían que se ponían de acuerdo unos a otros con otras hermanas que también estaban en la misma situación para salir a predicar su palabra, para invitar a otras personas, para llevar el mensaje de salvación. Y digo, en estos tiempos, si usted lo está haciendo, hermano, gloria a Dios. Pero si no lo estamos haciendo, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de pedir al Señor que nos ayude para poder predicar al Cristo vivo que nos ha redimido. Porque cuando Pilato estuvo delante del pueblo de Israel, hizo una pregunta. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron, sea crucificado. ¿Cómo es posible, amados hermanos, que hombres y mujeres que vieron el poder de Dios, que hombres y mujeres que fueron sanados, alimentados, que fueron vendadas sus heridas, que tuvieron paz en su corazón al escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, gritaban con el resto del pueblo, sea crucificado, sea crucificado? El entorno social que había en ese momento los llevó a abrir su boca de esa manera.
Y algunos de sus discípulos, amados hermanos, también lo traicionaron y otros lo negaron. En el caso de Judas Iscariote, entregó a su Señor por 30 piezas de plata. En el caso de Pedro, cuando se acordó de las palabras que le había dicho el Señor, cuando dijo, Señor, yo no te dejaré, dijo, hoy tú me negarás. Se acordó cuando él cantó el gallo de lo que le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Dios nos ayude a no cometer ese pecado de traición o ese pecado de negación en nuestras vidas. Negar a nuestro Señor Jesús y negar nuestra fe en Él por hacer que prevalezcan nuestros intereses a veces económicos, políticos, familiares o sociales, negando su nombre. Que Dios nos ayude, que ese no sea nuestro caso. O cometer el pecado de negación al callar ante una injusticia y permanecer impasibles ante la soberbia de las mayorías que atentan contra nuestra fe. Y eso lo vemos muy latentemente hoy en día, hermanos. No debemos de callar. No debemos de estar de acuerdo con todo lo que al mundo llama como correcto, porque no es así. Nosotros hemos recibido la salvación, han sido abiertos nuestros ojos y tenemos la bendición de escudriñar de su palabra, de escucharla y sabemos lo que a Dios le agrada. Dios nos ayude para no callar y hablar y hacer lo que a Dios le agrada. Nosotros sabemos que debemos de cumplir como hijos de Dios un gran mandamiento y una gran comisión. Hoy en día tenemos la oportunidad de visitar al mundo. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y me pregunto yo, ¿estamos cumpliendo este mandamiento? ¿Estamos enseñando a nuestros hijos a amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente? ¿Estamos instruyéndolos en sus caminos? Estamos haciendo discípulos porque dice la palabra de Dios que debemos de amar a Dios, pero también la gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dice? Enseñándoles que guarden todas estas cosas. Necesitamos como hijos de Dios cumplir con este gran mandamiento y con esta gran comisión que ha sido encomendada no a los ángeles, sino a nosotros, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, para predicar su palabra. Proclamar al Señor es nuestro deber, ejerciendo misericordia con nuestros semejantes. Predicar el Evangelio no es solamente un deber básico, sino es un deber fundamental para promover un cambio en nuestro orden social. ¿Qué pasaría si más hombres y mujeres vinieran al conocimiento de la verdad? Gloria a Dios. Habría un cambio. No dejaríamos influirnos por la minoría, porque eso es lo que está pasando hoy en día. La minoría se está levantando su voz y de una manera errónea
está haciendo ver cosas que son incorrectas como si fuesen correctas. Así que, amados hermanos, debemos de influir en nuestra vida, en nuestro entorno social en el cual cada uno de nosotros nos desarrollamos. El cristianismo es poder de Dios y lo sabemos porque la palabra de Dios nos lo dice. Dice el apóstol Pablo en su carta escrita a los romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es poder de Dios. No temas hablar de Cristo. No temas orar en tu trabajo. No temas decirle a los demás que hay un Dios todopoderoso que salva. Porque no eres tú el que hablarás a sus vidas y a sus corazones. Es el Espíritu Santo el que redarguye en cada uno de ellos. Nuestro deber es cumplir con esta gran comisión, es cumplir con este mandamiento de amar al Señor, de hacer su voluntad, guardarnos para Él, predicar su palabra. La identidad de la iglesia es una actitud honda de interés en el bien común. Así nos identificamos para un bien común, pero la acción es la implantación del reino de Dios en la tierra. Gloria a Dios. Tenemos que movernos para que eso pueda hacerse una realidad. La visitación del Señor Jesús hacia la humanidad fue específica para darnos salvación y vida eterna. La de la familia cristiana, cada uno de nuestros miembros debe ser también como la del Señor, específica. Predicar a un Cristo vivo, a un Cristo que dio su vida y vino a esta tierra para salvarnos. Algunas veces, amados hermanos, amigos, nos encontramos en situaciones difíciles que atravesamos, a lo mejor de enfermedad, de luchas, de pruebas, y no sabemos por qué el Señor nos lleva ahí. Pero déjame decirte que aún ahí, en esos medios, a veces tan hostiles o tan difíciles, podemos predicar al Señor. Podemos llevar ese mensaje de salvación. A veces nos enfermamos y estamos en el hospital junto a personas tan necesitadas del Señor como nosotros. Pero nosotros podemos levantar nuestros ojos y clamar a Dios y recibir fortaleza y ayuda. Debemos de compartir con los que nos rodean, con los que están a nuestros lados, ese mensaje para que puedan recibir también ellos la misma fortaleza que tú y yo tenemos y que hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados amigos, hermanos, pidamos al Señor que nos saque de ese estado de ánimo indiferente y asumamos nuestra responsabilidad ante nuestros semejantes. No podemos seguir viviendo en este mundo de manera indiferente. Debemos de ver la necesidad de los que nos rodean. Y a veces, hermanos, como yo les decía, ni siquiera sabemos lo que cada una de las personas trae en su corazón. Pero nuestro deber, nuestra obligación es hablar del Señor Jesucristo. Es visitar a aquellos que están padeciendo enfermedad, pero no para hacer juicios ni para decirles que se han equivocado, sino para llevar un mensaje alentador, un mensaje de salvación, un mensaje de bendición para sus vidas. Oremos a Dios, hermanos, en esta tarde para que el Señor nos siga ayudando. Y si hemos dejado de hacerlo, que Él ponga en nuestros corazones. Hay mucha necesidad hoy en día. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Necesitamos levantarnos como iglesia. Oremos a nuestro Dios.
Bendito Dios y amoroso Padre Celestial. En esta mañana, en esta tarde, Señor, te agradecemos el privilegio que nos concedes, Señor, de poder haber escuchado tu palabra. Ayúdanos, Señor, a levantarnos como pueblo tuyo, porque sabemos que tu palabra es poder de Dios, que cuando abrimos nuestra boca, no somos nosotros, sino tú el que redarguyes los corazones de aquellos necesitados, de aquellos que tienen hambre y sed de ti. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a no, Señor, limitarnos a nuestras fuerzas o a nuestras capacidades, sino que seas tú el que hagas la obra. Perdónanos, Señor, si hemos dejado de hacerlo. Perdónanos, Señor, si no hemos visitado a aquellos que lo necesitan. Nuestros tiempos tan apretados, vivimos en este mundo tan caótico, donde los tiempos parece que no nos alcanza a veces el día. Pero ten piedad y misericordia de nosotros y danos, Señor, ese valor, esa ayuda que necesitamos, que solamente podemos recibirla de parte tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a amar a los que nos rodean, a llevar ese mensaje de salvación, a llevar esas palabras, Señor, de vida a aquellos que lo necesitan. Bendice, Señor, también en esta tarde a aquellos que están enfermos. Sigue tú alentando sus corazones y bendiciéndoles. Sigue tú fortaleciéndolos. A los familiares que amorosamente los cuidan, Señor, dales tú el amor que necesitan cada día para seguir haciéndolo, Señor, esos cuidados como si lo hicieran para ti. Te damos gracias, Señor, por la vida de tus siervos, por la vida de tus siervos, Señor, el hermano Noé Díaz Alfaro, pastor presbiterial, Señor, síguele tú bendiciendo y ayudando. Gracias te damos, bendito Dios, y te lo pedimos todo esto en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La paz de Dios, amados hermanos, finalmente leeremos nuestro Salmo 23. Y les invitamos a que la siguiente semana sigamos viendo estas transmisiones de las palabras de Dios. Y a su letra dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La paz de Dios.